buenos días, bienvenidos a este su podcast Ruido Social. Hoy hablaremos de un tema muy relevante, que es la colectividad. Eh, Como todos saben, alguna vez hemos sido partícipes en la toma de decisiones en nuestra comunidad o realizado alguna acción que beneficie tanto a nosotros como a nuestro entorno. A esto se le conoce como colectividad, incluso cuando tiene un propósito social, como huelgas, o un enfoque más humanista, se le conoce como potencia colectiva. Teniendo, teniendo eso en cuenta, en el 2021, en Tula de Allende Hidalgo, se desbordó el río Salado a causa de las grandes lluvias, lo que provocó que los pueblos dependientes de la agricultura también resultaran afectados, como es el caso de Tlahuelilpan, en el cual más del 25% de los habitantes tuvieron grandes pérdidas de su patrimonio a causa de este incidente. A pesar de todo, el mismo pueblo ayudó brindando apoyo como despensas, hogar y mano de obra. Incluso el gobernador José Alfredo Díaz Moreno aportó brindando colchones, electrodomésticos y pipas de agua al mismo tiempo que otras organizaciones se sumaron a la causa, como la Cruz Roja con agua. Cabe destacar que a pesar de haber pasado 4 años desde el suceso, algunas familias aún no hayan recuperado todo lo que han perdido de su patrimonio. Oye Griselda, tú que te encontrabas cerca de esos sucesos, ¿en qué forma te afectó o te viste relacionado con ello? A mí no me afectó directamente, ya que no vivo en la zona donde ocurrió esto, sino que en San Primitivo, un poco alejado de la zona donde ocurrió la inundación, pero sin embargo apoyé a los afectados llevando despensas, comida y más que nada mano de obra. Bueno, ¿y qué pensaste en cuanto te enteraste de que se comenzaron a desbordar ríos y por ello el nivel del agua comenzó a subir y se inundó en esta zona? ¿Llegaste a pensar que igual se inunda el lugar donde vives? Cuando me enteré que estaba el desbordamiento de los ríos, pues me comencé a preocupar porque pues, la mayor parte de mis conocidos y familiares viven por esa zona. Por tanto, pues me preocupaba más su salud y su bienestar. Y como tal, a mí no me afectaba tanto ya que por donde vivo es una zona alta, la cual no es frecuente que en fuertes lluvias se llegara a inundar. Pues fue algo bueno que no te afectara para mal, así ya no así ya tu familia no sufría como, como donde fue el epicentro del desbordamiento. ¿Y cómo viste que se pusieron de acuerdo tanto las autoridades como la población en este acontecimiento? Bueno, pues desde mi punto de vista, más que el apoyo de organizaciones que se dediquen a ayudar ante estos desastres como la Cruz Roja, porque por parte del gobierno los tuvieron que presionar para apoyar, porque más bien era como presión social, ya que el mismo gobierno pues, no le daba la importancia que se merecía. Mientras tanto, el gobernador municipal, en lugar de preocuparse por los mismos ciudadanos, se preocupaba más por la campaña y por el qué dirán de la gente, se podría decir. Entonces, como tal, la mayoría del apoyo vino desde los propios habitantes de vecinos como Tlaxcoapan, Doshey y Tula, y organizaciones como lo que fue el Conagua, ya que como también afectó a algunos sembradíos, pues la mayoría de los agricultores perdieron todo, literal, todas sus hectáreas. Entonces lo que hizo Conagua fue darles un monto en efectivo para que pudieran recuperar lo que habían perdido, porque si mal no recuerdo, en esa temporada hubo lo que ya era el tiempo de cosecha, entonces decir que lo que apenas iban a vender se terminó inundando, pues sí fue una gran pérdida. Ok, ¿y consideras que esta situación cambió la sociedad de alguna forma? ¿Transformó el cómo se socializó? ¿Cómo es que siguieron adelante la sociedad? ¿Si se fortaleció? ¿Siguió igual? Pues más bien a partir de ese suceso se mostró la empatía en forma pues más humanitaria, porque antes la Huilpan sí era un poco
unido, pero no tanto. Pero después de, digamos, de ese suceso, pues fue más unida, se empezó a hacer más campañas, más clubs, incluso se creó aquí lo que es un programa que es para personas mayores de edad, porque en las encuestas realizadas bueno, en un censado que se hizo sobre la inundación, la mayor parte de los afectados eran personas de la tercera edad y la mayoría no contaba con algún familiar que pudiera ayudarle en el momento que perdió todo su patrimonio, o sea, lo que es toda su casa, decir que no tenían nada que comer ni nada que ponerse, más que era temporada de frío, pues sí fue lo que afectó. Pero en conclusión yo diría que sí se formó una unión más, más congruente en todo el pueblo. ¿Consideramos que la postura filosófica de Paulo Freire tiene algo que ver con estos sucesos? Sí, ya que promueve la concientización y la transformación social, basándose en la educación y la solidaridad. Esto lo puede apreciar ya que gracias a la población tenga presente que podía llegar a ocurrir unos antecedentes a lo que el nivel del agua subía demasiado, ya que tenía una idea por que si llegaba a pasar algo así, lo hizo que muchos tomaran conciencia y pudieran tomar las medidas necesarias durante la inundación. Oh, ya, entonces si no se hubiera tenido la conciencia de esto, el problema hubiera sido mucho mayor. Qué bueno que la población ya tenía presente este problema. Sí, ya se tenía esa idea de lo que podía llegar a pasar, porque como, digamos, la parte que se afectó, que es el salitre, digamos, es, bueno, por la forma geográficamente se basa en que es un poco más honda, entonces digamos que hay un desnivel, entonces cuando cae el agua, digamos, se encharca en todo lo que, digamos, que es el salitre. Y como ya están más acercados a las milpas y todo eso, pues también llegó a afectar. Además que las presas, digamos, del sembradío estaban en ese momento cerradas. Por tanto, lo que son los factores de la lluvia, el crecimiento y desbordamiento de los ríos salados y, digamos, la falta de las compuertas que estaban cerradas, pues fueron algunos factores que ocasionaron que se inundara de una manera exuberante esa parte de lo que es la Bolilpa. Ahora que analizo más el problema, puedo darme cuenta de cómo es que se generó una potencia colectiva dentro de los ciudadanos. Así tal como nos enseñó el profe Francisco de Humanidades, la población se unió con un fin común para poder sobrellevar la situación y después de ello se fortalecieron para poder sobrellevar la situación de una mejor manera. ¿Quién lo diría? Prestar atención a clases facilita la comprensión de la idea. Igual lo noté al investigar para el proyecto. Así es, desde mi punto de vista, puedo ver que sí, toda la población que estaba ya analizando el problema y que pues anteriormente también ya habían tenido cosas parecidas, pues lograron recuperarse como una comunidad, que son unidos y pues haciendo que se fortalecieran y que hicieran un trabajo en equipo de manera colectiva y que fuera eficaz para su comunidad. Sí, veo la relación que hay entre la clase que nos dio el profe y cómo se unió la población. También puedo apreciar cómo es que la postura del filósofo de Paulo Freire está relacionado de la forma positiva, ya que gracias a que las personas tomaron la conciencia por desbordamientos de ríos en pequeña escala, pudieron tomar la conciencia de proteger sus viviendas y se redujo en una gran medida el cómo es que los afectó, ya que hubieron algunos que perdieron mucho y los que se prepararon perdieron muy poco a comparación. Eso es lo bueno de las distintas posturas filosóficas, nos ayudan a comprender de distintos puntos una misma situación y dándole un carácter más ético y moral, además de que mejora entender los distintos movimientos sociales, como por ejemplo en este caso que fue analizar las pérdidas que hubo,
además de que algunos factores fueron la posición geográfica y el estilo de vida de esas personas, más bien se produjo por la falta y la negligencia del mismo gobierno, ya que si hubiera tomado unas medidas más profesionales y más morales que se aseguraran a una mejor calidad de vida de los propios ciudadanos, se hubieran ahorrado o se hubieran disminuido la cantidad de desastre que hoy en día sigue afectado, ya que como bien se menciona en el reporte del 2021 por parte del gobernador, en la actualidad hay algunas personas que aún no han llegado a recuperar lo que es su patrimonio. Aún así siguen batallando y siguen tratando de recuperar las hectáreas perdidas. Bueno, Gris, ¿y qué fue lo que te respondieron en la encuesta que realizaste durante la investigación? Bueno, conforme fui realizando las encuestas me pude percatar que la mayoría de los habitantes al inicio de la inundación no contaban más que con la ayuda de los propios familiares y conocidos, ya que como bien se sabe en el 2021, el propio gobernador de aquí de Tlahuelilpan pues solamente se enfocaba en campañas políticas y de sobrenombres y no se preocupaba por el bienestar de los propios ciudadanos. Por tal motivo, se hizo una potencia colectiva para exigir que el propio gobierno nos pudiera ayudar de alguna forma en la construcción o alguna ayuda, ya sea en despensa, comida o un albergue para resguardar a los afectados por la inundación. Entonces, por otra parte, también me enteré que eh, algunas escuelas implementaron el uso de los propios salones como refugio, ya que como tal, eh, una cierta parte, que fue un 35% de los habitantes, pues se quedaron sin hogar y no tenían ningún familiar que les pudiera apoyar en esa situación. Por eso fue por eso fue la creación de los propios albergues, que duraron aproximadamente más de 2 semanas, por lo que recuerdo. Por otra parte, me enteré que la mayoría de las personas en estado de vejez, se podría decir, o pues ya personas de edad avanzada, pues resultaban mayormente afectadas, ya que como no contaban con su apoyo, no tenían ningún otro familiar y ya no podían trabajar o solamente tenían su hectárea y su hectárea se hundió, pues perdían todo su patrimonio y en total pues quedaban en bancarrota y quedaban desamparados. Por tal motivo, a la potencia colectiva que se hizo exigiendo justicia por parte del gobierno, llegó la implementación de lo que son de becas alimenticias, además de darle apoyo a las personas mayores por ese lío. En conclusión, en la actualidad, pues aún una cierta parte de lo que es el salitre aún no se ha recuperado. Incluso hoy en día que se siguen apreciando las lluvias torrenciales, hay en unas zonas donde se forman estancamientos y crean un mal hábitat en el entorno del ciudadano. Cabe aclarar que hasta la fecha el gobierno no se ha puesto la intención de colaborar con los propios ciudadanos a base de tal motivo, ni ha creado estrategias para que esa situación no se vuelva a repetir, ya que el mismo gobierno afirma que solamente eso pasó, ya que el propio río Salado tenía un efecto, el cual ahora ya en estos tiempos ya ha tenido un buen mantenimiento y ya no es posible que se pueda volver a pasar ese tipo de incidentes. Pero aún así, los mismos habitantes no saben si si eso volverá a surgir. Por tal motivo, viven aún con ese cierto temor de que aún pueda existir ese tipo de deslavamiento o inundaciones, ya que como antes mencionado, pues aún hay cierta parte que no ha recuperado todo lo que ha perdido.
Interesante. Entonces las personas afectadas tenían más confianza en sus familiares y conocidos que en el mismo gobierno. Suele tener muchísima más confianza en un vecino que incluso que en el mismo gobierno por el que tú votaste. Ellos necesitan de ti, pero ya cuando tú necesitas de ellos, ellos no se prestan. Prefieren robarse el dinero en vez de ayudar a las personas. Es algo muy lamentable como en estas situaciones, se podría decir. Bueno, también debo de mencionar que en un censado cabe destacar que el 60% de las personas perdió la mitad de sus bienes, mientras que otras, por su posición geográfica, perdieron todo su patrimonio. Y sí se nota que hubo una gran diferencia entre quienes estaban preparados y quienes no lo estaban, la verdad. Yo creo que como hipótesis de esto podemos destacar que en comunidades como lo es Tlahuelilpan, donde los ciudadanos son bastante unidos y colaboran entre sí para facilitar, generar una potencia colectiva lo suficientemente fuerte como para recuperarse de tragedias como lo fue esta, hay muchas así. No solamente Tlahuelilpan, también se puede destacar el cómo es que en Tula se apoyaron tras las mismas impugnaciones. Sí, es bastante importante resaltar cómo es que las comunidades unidas tienden a recuperarse con mayor facilidad. Bueno, pues esto fue todo por el podcast del día de hoy, hecho para el Proyecto de Humanidades. Un placer haber estado con ustedes, compañeros. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.